Hola a todos, mi nombre es María Virginia y con este vídeo me gustaría hacer reflexionar a todos los músicos sobre la labor docente y de la importancia de tener una formación constante para dar lo mejor de nosotros mismos. El sistema educativo en los conservatorios siempre ha estado más centrado en la parte interpretativa y esto no es una auténtica realidad porque a la hora de la verdad, la mayoría de personas que finalizan los estudios superiores acaban siendo docentes porque es casi la única oportunidad laboral que encuentran en su entorno y en ocasiones ni eso. Un músico puede tocar muy bien y no saber cómo dar clases. Son cosas que no van realmente unidas y aunque ahora se realizan prácticas con el nuevo grado, los recursos facilitados desde mi punto de vista son insuficientes. Todo el que comienza dando clases de instrumento se ve con dudas al principio y en mi caso con el clarinete fueron de cómo explico la embocadura a este niño tan pequeño, cómo le motivo a que trabaje la respiración correctamente o incluso cómo puedo saber si está tensando o colocando bien la lengua. Y al final nadie te da nociones en concreto, sino que vas aprendiendo con ensayo y error. Y claro, una misma estrategia con un alumno puede funcionar y con otro no. Y en ese caso sería muy interesante que desde los conservatorios tuviéramos una mayor formación sobre ello. Pero, ¿qué ocurre con los profesores de lenguaje musical? Creo que si digo un ejemplo ahora mismo, todo el mundo me entendería dentro y fuera del mundo de la música. Durante este confinamiento, muchos padres han intentado ser maestros en casa y seguro que más de uno, sabiendo los contenidos de los deberes de sus hijos, no han sabido transmitirle cómo hacerlo ellos mismos de una forma eficaz. Pues algo así ocurre con el lenguaje musical. Todos los profesores saben leer partituras, pero otra cosa muy diferente es enseñar a leer música. Con esto no quiero decir que solamente los que han estudiado pedagogía musical saben hacerlo, sino que son cosas muy diferentes que todos deberíamos distinguir. De hecho, yo cuando comencé mis estudios de pedagogía en el Conservatorio Superior tenía muchos conocimientos de la universidad, pues había realizado magisterio musical. Y con el paso de los cursos, mi sensación fue de que iba perdiendo y olvidando conocimientos más que añadiendo nuevos. ¿Qué ocurre realmente en los conservatorios y en las escuelas de música? Si echamos un vistazo a nuestro alrededor y lo que conocemos, creo que llegaréis a una conclusión parecida a la mía. Y es que por motivos de completar horarios, por falta de dinero, para contratar a un especialista, casi todos los docentes de instrumentos acaban impartiendo algún grupo de lenguaje musical. Y les surge también una serie de dudas que no saben cómo atajar. En cuanto a los bloques de contenidos de lenguaje musical, para los que no sean músicos, explicaré que son cuatro: la entonación, dictado, ritmo y teoría. En primer lugar, para la entonación, deben enseñar a cantar a los niños o simplemente ampliar sus conocimientos. Y en la mayoría de casos, los profesores llevan años sin cantar una partitura o no tienen la base técnica necesaria para ello, incluidos los que estudian pedagogía musical. En segundo lugar, deben tocar al piano las lecciones de entonación de los alumnos y ser capaces, además, de tocar el acompañamiento, ayudarles con la melodía cuando el niño o la niña se equivoque y corregirles sobre la marcha, por lo que necesitan un nivel pianístico y una práctica que solamente se consigue con los años. Si bien se puede hacer uso de audios sobre los cuales los niños pueden cantar, pero está claro que muchos no podrán hacerlo porque se equivocarán, algunos se pararán o simplemente porque no podrán realizar música, sino que cantarán notas intentando imitar o seguir las grabaciones sin llegar a hacer música de verdad. En el caso de los dictados, pues bueno, pueden repetir los ejercicios hasta que los niños consigan hacerlo y en ocasiones no se sigue una progresión adecuada o simplemente nos ceñimos a los ejemplos del libro sin prestar atención a las dificultades que puedan existir en el grupo o bien individualmente con cada alumno. En cuanto al ritmo, hay infinidad de recursos para enseñarlos, pero por lo que yo he visto,
La más usada es la repetición, sin ninguna motivación para los alumnos. Pero investigando un poco, todos pueden encontrar algún silabeo rítmico o juego para llevarlo a cabo. Lo malo es que en ocasiones nos centramos en que debemos cumplir las programaciones y nos importa más el número de ejercicios que la calidad de los mismos. Incluso he tenido alumnos que sabían los ejercicios de ritmos casi de memoria, pero no eran capaces de extrapolar los nuevos ritmos fuera de dichos ejercicios, por lo que no hay un auténtico aprendizaje. En el caso de la teoría, bueno, en este campo yo personalmente he visto de todo, desde intentar explicar que la corchea vale 0,5 a un niño que no entiende de decimales, a interminables tablas para aprender contenidos de memoria que no tienen sentido para los alumnos, como por ejemplo tonalidades, tipos de intervalos o una lista enorme de términos en italiano que ni siquiera los alumnos comprenden cómo se puede tocar, por ejemplo, con el término con gracia, que un niño pequeño, si le dices eso, no sé, se puede creer que debe de reírse al tocarlo o algo por el estilo. Además, a todo esto hay que sumarle que hoy en día en un aula nos encontramos con niños con dificultades de aprendizaje, que es necesario atender y que no disponemos de recursos. En los colegios hay especialistas que trabajan de ese modo y tienen materiales adaptados y tiempo individual para dedicarle a este tipo de alumnado. Pero en los conservatorios y sobre todo en las escuelas de música no disponemos de nada de esto. Pero eso sí, queda muy bien decir que el centro tiene un plan de atención a la diversidad, pero dispone de docentes que no saben qué hacer con ellos y la única solución que ofrecen es que el alumno repita hasta que consiga unos contenidos mínimos. Todo profesor se ha enfrentado a algún alumno hiperactivo, con dislexia o autista, por decir algunos de los casos más frecuentes con los que yo me he encontrado personalmente. Pero nunca me cansaré de decirlo a los tutores, es decir, al profesor que le da instrumento. En ocasiones en claustros he visto personalmente cómo ese profesor se quejaba del rendimiento del alumno. Y yo siempre digo lo mismo. Si a veces no sabes cómo manejar esa situación con el alumno de forma individual, métanse en el lugar del profesor de una asignatura de grupo. Y no me refiero solamente al lenguaje musical, sino a otras asignaturas como banda o colectiva. Es más costoso controlar la situación, darle un apoyo individual, repetir en un mismo ejercicio o una explicación tantas veces como necesite, pero se nos olvida que el profesor no puede parar la enseñanza de todo el grupo por un alumno, sino que ese alumno quizás necesite simplemente material adaptado o clases de refuerzo para estar a la altura de sus compañeros. Y esto que es tan básico en todos los sitios no se puede hacer, por desgracia. Y en ocasiones ese refuerzo corre a costa del bolsillo de los padres, que suelen ser los conscientes de que merece la pena y todo lo que ello, los beneficios que conlleva. Con todo esto vengo a decir que es muy complicada la labor del profesor de lenguaje musical y creo que dentro del mundo de la música está incluso menospreciado. Además, añadiría que todo el que se dedica a ello y ha dado clases en un conservatorio profesional se encuentra con grupos de niños que vienen de diferentes sitios con niveles totalmente dispares, con los que debe cumplir unos mínimos que a priori parecen imposibles. Les toca recordar contenidos de cursos anteriores porque no están asimilados o simplemente porque sin ellos es totalmente imposible avanzar. Yo he tenido la suerte de que mi profesor de clarinete de grado medio, Miguel Martínez Rollo, siempre que iba a tocar algo y no me salía, me obligaba a cantarlo en clase. Yo en realidad no entendía para nada el por qué lo hacía en ese momento, pero a día de hoy soy yo la que hace cantar a mis alumnos de clarinete para que se fijen en el fraseo, coloquen bien las respiraciones o simplemente sean conscientes de errores de ritmo o de afinación.
Y esto, bajo mi punto de vista, es algo que debía darse en todas las clases de instrumento, no dejarlo simplemente para la clase de lenguaje musical. Otra cosa que quería destacar es que el profesor de lenguaje musical acaba siendo considerado el responsable de que un niño abandone la música y a veces jugamos con el error de ser los malos. ¿Cuántos nos dedicamos a enseñar lenguaje musical y nos han obligado a subir el nivel de la clase? Porque ha habido cursos que no han tenido un especialista o simplemente el grupo no tiene un hábito de estudio. Déjenme también explicar un poquito este tema. Muchos padres piensan que llevar al niño a música es como llevar al niño a natación, sin menospreciar ni mucho menos la natación, por supuesto. He dicho este ejemplo porque normalmente el niño que va a natación no puede practicar este deporte fuera de ese lugar, pero ocurre una cosa, el niño que no estudia música, por mucha facilidad que tenga, llegará un momento en que no podrá avanzar si no trabaja cierto tiempo en casa. Y esto todo el mundo debería tenerlo claro antes de iniciarse en la música. Tampoco insinúo que debe estar todos los días estudiando música, pero sí dedicarle cierto tiempo al cabo de la semana. Yo he llegado a trabajar en sitios donde los padres desconocían que sus hijos debían estudiar en casa lenguaje musical. Incluso padres que no dejaban estudiar en casa instrumento porque los vecinos se quejaban o simplemente ellos querían dormir la siesta. Y esto os aseguro que me ha pasado de verdad. El profesor de lenguaje musical suele ocuparse del último curso en las escuelas de música para preparar a los niños para las pruebas de acceso al grado profesional. Pero con todo esto, ¿realmente creen ustedes que el profesor puede paliar en un año la carencia que viene de atrás? Sinceramente, creo que no es posible. Y ahí es donde viene en ocasiones que el profesor de lenguaje musical es el malo, como he dicho antes de la película, porque acaba estresado intentando exprimir al máximo el tiempo con los alumnos y estos, al no estar acostumbrados, acaban odiando la asignatura al profesor y en ocasiones incluso a la música. Y por supuesto, si un profesor de lenguaje musical propone que un alumno debería hacer otro año antes de las pruebas de acceso y repetir, el profesor de instrumento tendrá otra opinión muy diferente de ello. Y como siempre, los alumnos son las auténticas víctimas de todo este sistema. Al final, el alumno suele seguir su curso pasándolo mal y aprobando por poco. Y claro, de forma que recordará su formación como algo no muy agradable y a veces con razón. Por eso, con este vídeo, insisto, me gustaría que todos nos parásemos a pensar en cómo fue nuestra formación y cómo podríamos hacer para mejorar la de nuestros alumnos. Para mí, una cosa importantísima y conocida por todos es la continua formación del profesor. La vida del músico es muy sacrificada y creo que todo el mundo que lleva a su hijo a música no es consciente de ello. Incluso algunos han dado a entender que llevar a su hijo a música es simplemente para que tenga alguna actividad que hacer por las tardes y que esté entretenido. Eso sí, también creo que la enseñanza del lenguaje musical es en muchas ocasiones aburrida para los niños y debería ser todo lo contrario. Necesitan vivenciar la música para entenderla, pero nos centramos en que el niño esté quieto en su silla sin moverse y, por supuesto, sin molestar. Todos los que hemos estudiado música recordamos las clases de lenguaje musical. Bueno, quizá ni queramos recordar estas clases. Solían ser aburridas y muchas veces imitabas cosas porque era lo que necesitabas para probar sin entender prácticamente nada. Y con todo esto me lleva a la otra parte importante, que son las clases de iniciación musical o clases de música en movimiento. Estas clases son la base de todo. Si no hay nuevas generaciones que entren en cualquier banda o grupo o asociación, este acabará desapareciendo con el tiempo. He tenido compañeros que han impartido música a niños pequeños, que lo único que enseñaban eran las canciones de cada una de las audiciones, sin seguir unos objetivos claramente definidos, aparentemente. Está claro que yo no tengo la verdad absoluta, ni voy a ser el mejor ejemplo para nadie, pero sí que quiero que quien vea este vídeo acabe pensando que
acabé pensando la importancia que tiene realmente la iniciación musical para todo el posterior desarrollo del niño, y que la asignatura de lenguaje musical, la cual tiene más tiempo semanal que el propio instrumento, debería ser algo motivador para los alumnos y, por supuesto, llevada a cabo por personas cualificadas. Y reitero que no me refiero a que tengan el título de pedagogía musical en sí, porque un papel no te hace ser buen profesor, pero está claro que ayuda. Y ahí mi aportación final, con el método del mago diapasón. Es posible una enseñanza del lenguaje musical a edades tempranas y de una forma lúdica, que favorezca el desarrollo de la concentración, psicomotricidad, especialidad, sociabilidad y la educación del oído absoluto. Por eso lanzo finalmente un mensaje a todos los profesores, tanto de lenguaje musical como otras especialidades. Hay que tener mucho cuidado con la enseñanza en grupo, tener la mejor formación posible y que sea constante y, sobre todo, amar lo que hacemos. Hola niños, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contento porque vamos a cantar y a pasarlo bien. ¡Uy! Soy el mago diapasón, sol, fa, mi, re, do. Vamos todos a cantar, sol, sol, la, si, do, sol, do. Sí que has escuchado bien, porque esta es la escala de do mayor. Vamos a aprender. Mira cómo canto yo, sol, fa, mi, re, do. Todos juntos a entonar, sol, sol, la, si, do, sol, do. El mago diapasón.